El día de hoy vamos a ver el tema del aguinaldo. El concepto de aguinaldo, según el diccionario, nos dice que es un obsequio que se entrega en diferentes celebraciones, entre ellas Navidad. También podemos encontrar otro concepto según la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que es una prestación anual consagrada en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en por lo menos 15 días de salario, el cual debe cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año. Entonces, el aguinaldo va a ser una prestación que por lo menos va a ser de 15 días. ¿Qué puntos debemos de tomar en cuenta para poder considerar el aguinaldo? Primero es el tiempo. Si el trabajador no ha cumplido el año de servicio en la empresa, tiene todo el derecho a recibir el proporcional del mismo, entendiéndose que depende del tiempo que hubieran trabajado, el ajuste a esos 15 días de pago. Toda persona que haya trabajado en la empresa durante algún tiempo tiene derecho a recibir una parte del aguinaldo. Por eso es que se va a calcular la parte proporcional que le corresponda. ¿Cuánto y cómo se calcula el aguinaldo? El monto legal mínimo es de 15 días de salario. El aguinaldo lo debes de calcular en base al salario diario vigente. Pero si tu empleado recibe un salario variable, el cálculo se debe hacer sacando un promedio de los salarios percibidos durante el año o durante el tiempo que lleva trabajando. Entonces vamos a tener estas variables. Es el salario que tenga vigente diario. Pero si tiene un sueldo variable, pues vamos a tener que sacar un promedio entre lo que haya percibido durante el año o en el tiempo que estuvo trabajando con nosotros. La fórmula que se utiliza para el cálculo del aguinaldo es dividir el ingreso mensual entre 30 para obtener el salario diario. ¿Por qué entre 30? Porque 30 son los días que tiene el mes. Luego multiplicar esa cifra por el número de días que otorga la empresa. En este caso, lo mínimo que se va a considerar es 15 días. Les hago mención a lo mínimo que se va a considerar es porque las empresas pueden decidir pagar más de los 15 días. Lo que sí no pueden decidir es pagar menos de los 15 días. Como mínimo tenemos 15, pero las empresas pueden decidir pagar más. Incapacidad. Si el empleado forma parte del grupo de trabajadores incapacitados o en maternidad, igual será considerado como trabajador activo y deberá recibir su gratificación, es decir, deberá de recibir el aguinaldo. Y si aún no ha cumplido el año de servicios, deberá recibir una paga proporcional al obtenido durante su tiempo laboral. Es decir, no importa si la persona está incapacitado, igualmente se le deberá de pagar el aguinaldo. Tipo de pago. ¿Cómo vamos a pagar el aguinaldo? El aguinaldo debe de ser pagado en efectivo y con la moneda de curso legal. Es decir, no le podemos entregar vales al empleado, no le podemos entregar mercancía a cambio. Tiene que ser dinero en efectivo y ese dinero en efectivo debe de ser en la moneda de curso legal. En este caso, hablando de México, la moneda de curso legal son los pesos. También debemos de considerar los descuentos. Se pueden descontar porcentajes del aguinaldo en el caso que el empleado tenga deudas de pensión alimenticia o créditos con la empresa. Vamos a ver unos ejercicios prácticos. Nos dice, calcula el aguinaldo 2019 del trabajador Ana Castro Pérez con RFC y nos da el RFC.
que tiene un sueldo mensual de 15,000 pesos con fecha de ingreso del 1 de enero del 2019. Esta persona entró a trabajar el 1 de enero, el primer día del año, es decir, vamos a considerar que trabajó durante el año completo. El sueldo que tiene es mensual y son 15,000 pesos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el salario diario, el sueldo diario. ¿Cómo hacemos esto? El sueldo mensual, que es de 15,000 pesos, lo vamos a dividir entre 30 días. Esto nos va a dar como resultado 500 pesos diarios. Es decir, la persona gana 500 pesos diariamente. Estos 500 pesos diarios los vamos a multiplicar por 15 días, que son los días que nos dicen como mínimo debemos de pagar de aguinaldo. Y como la persona trabajó durante todo el año, por eso es que consideramos estos 15 días. Al hacer la multiplicación vamos a obtener como resultado 7,500 pesos de aguinaldo. A esta persona le tenemos que pagar de aguinaldo 7,500 pesos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí se nos pide calcular el aguinaldo del 2019 del trabajador Óscar López Haro, que tiene un sueldo semanal de 4,200 con fecha de ingreso del 1 de enero del 2017. Quiere decir que durante el 2019 esta persona laboró durante el año completo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular el aguinaldo? Lo primero, como ya lo habíamos visto, es determinar el sueldo diario. El sueldo de esta persona es 4,200 semanal. Fíjense aquí, a diferencia del ejemplo pasado que teníamos un sueldo mensual, aquí tenemos un sueldo semanal. Este sueldo semanal lo tenemos que dividir entre 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque el sueldo que tenemos es a la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene 7 días. Esto nos da igual a 600 pesos de sueldo diario. Esta persona gana diariamente 600 pesos. Estos 600 pesos los vamos a multiplicar por 15 días porque trabajó durante todo el año y nos da como resultado 9,000 pesos de aguinaldo. Le vamos a tener que pagar 9,000 pesos de aguinaldo a esta persona. Vamos a ver otro ejemplo. Calcula el aguinaldo del trabajador Rosario Cuevas, que tiene un sueldo quincenal de 13,500 pesos con fecha de ingreso del 25 de julio de 2019. Aquí, a diferencia de los ejercicios pasados, esta persona no laboró durante todo el año, ya que entró a trabajar el 25 de julio. Su primer día de trabajo fue el 25 de julio de este año. Entonces, ¿cómo debemos de calcular el aguinaldo de este ejemplo? Es igual. Lo primero, tendríamos que determinar el sueldo diario. Es un sueldo quincenal de 13,500 pesos. Lo vamos a dividir entre 15 días y nos da como resultado 900 pesos de sueldo diario. Lo dividimos entre 15 porque el sueldo que se nos está dando es un sueldo quincenal. Lo segundo es determinar el número de días que trabajó en el año. Hay que recordar que entró a trabajar el 25 de julio. Quiere decir que del mes de julio nada más trabajó 7 días. ¿Por qué? Porque vamos a considerar el 25 de julio como primer día del trabajo. 25 fue el primero. Luego vamos a tener el 26 de julio, que fue el segundo,
el 27, que fue el tercero, el 28, que fue el cuarto, el 29, que fue el quinto día, el 30, que fue el sexto día, y el 31, que fue el séptimo día. Por eso es que consideramos para julio 7 días. En agosto trabajó los 31 días completos, septiembre 30 días, octubre 31 días, noviembre 30 días y diciembre 31 días. En total, los días laborables de esta persona fueron 160 días. Ya que tenemos determinados los 160 días, lo que sigue es determinar el aguinaldo proporcional. Tenemos los 15 días de aguinaldo, que ya dijimos que era lo mínimo que se debía de pagar. Lo vamos a dividir entre 365 días que tiene el año, y lo que nos dé como resultado lo vamos a multiplicar por los días que trabajó esta persona, que en este caso van a ser 160 días. El resultado que vamos a obtener van a ser 6.57 días de aguinaldo proporcional que le corresponden. Es decir, como esta persona no trabajó los 15 días, como esta persona no trabajó todos los días del año, no le corresponden los 15 días de aguinaldo, sino que solamente le corresponden 6.57 días. Ya que tenemos determinado los días de aguinaldo proporcional, tenemos que determinar cuánto le corresponde de aguinaldo. Entonces vamos a tomar el sueldo diario, que en este ejemplo tenemos que son 900 pesos, y lo vamos a multiplicar por 6.6. Aquí estamos redondeando los 6.57 días que nos había dado como resultado en el cálculo. ¿Por qué 6.6 días? Ya que solo trabajó una parte del año. Esto nos va a dar como resultado 5.940 pesos de aguinaldo. Si ven, en este caso tuvimos que calcular o determinar la parte proporcional porque no se elaboró todo el año, pero aún así le sigue correspondiendo un aguinaldo. Como la empresa La Casita pagó su aguinaldo durante el 2019, tenemos el nombre del empleado, su registro federal de causantes, SD es el sueldo diario, los días de aguinaldo, el total y la firma. Si vemos aquí, en los primeros dos empleados que tenemos, se le dieron 15 días de aguinaldo, que fueron los dos primeros ejemplos, y en el último se le dieron 6.6 días, que fue los días proporcionales que le correspondían al empleado. En total, la empresa pagó por concepto de aguinaldo 22.440. Con esto terminamos el ejercicio. Acuérdense que estos cálculos que se realizaron es hasta la parte antes de los impuestos. Es todo por el día de hoy. Nos vemos.